Hermanos, buenas noches. Hoy les traemos un estudio acerca de los pensamientos. Esa parte que, pues yo creo que es la primordial, porque ya ven que pecamos de pensamiento, palabra, obra y omitimos hacer lo que Dios nos manda. Son las 4 facetas de nuestro pecado, pero todo comienza aquí, en la mente, ¿ok? Entonces, ante esa situación, este estudio se ha titulado Vigilando mis pensamientos. Yo no sé tú qué vigiles tan celosamente, no sé qué estés vigilando, si vigilas tu casa, vigilas a tus hijos, vigilas tu carro, ¿no? Vigilas tu negocio, celosamente, ¿no? Vigilas a tu esposo, no sé a quién vigiles celosamente, pero tal vez hoy salgas con ese sentimiento de vigilar celosamente nuestros pensamientos, porque ahí es donde luego es el punto álgido de nuestro pecado, ¿no? Y el Señor pues es fiel con nosotros y nos va a dar algunos tips como siempre, ¿sí? Así que vamos a orar primero para entrar en materia, ¿ok, mis hermanos? Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa y fría noche, en donde la calidez de tu presencia, Señor, es lo que nos sostiene, lo que nos alumbra, Señor, lo que nos da fortaleza. Y queremos, Padre, pedirte que tú bendigas este estudio para que una vez que todo sea dicho y hecho, nosotros podamos tener esa retentiva en nuestro corazón y que a partir, Señor, de ahora, o que muchos ya inclusive lo están haciendo, vigilemos constantemente nuestros pensamientos, porque aunque nuestra mente, o sea, nuestro espíritu ha nacido de nuevo, o sea, tenemos que trabajar la santidad progresiva y vigilar constantemente estos pensamientos, Señor. Por eso te rogamos, Padre, que este estudio sea realmente de provecho para todos nosotros, Padre, que estamos aquí, que hoy hemos respondido a tu llamado y en obediencia aquí estamos, Señor. Muchas gracias, Señor. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, les voy a leer algo que dice aquí, dice que desde la caída en el huerto del Edén, o sea, nuestros pensamientos han sido parte constante e implacable de la vida humana, porque se han convertido en tentaciones, ¿sí? Esos pensamientos se convierten en tentaciones y ha sido parte constante e implacable de la vida humana. Los hombres a veces han tratado de evitar esto. No se puede evitar la tentación o resistirla. Algunos inclusive han llegado a un extremo tan absurdo que se flagelan cuando llega esa tentación, cuando llega ese pensamiento hacia nosotros. En el pasado muchos hombres se flagelaban, ¿sí? Por ahí yo estaba leyendo hace rato que, no recuerdo el nombre de este cristiano, que inclusive en una ocasión era tanto el agobio de su pensamiento pecaminoso que se aventaba a las zarzas así y para que le doliera, ¿no? Y a ver si así entendía. Pues no es posible, porque dice, muchos tratan de resistirla mediante flagelaciones para sentir dolor o mortificación y así tratar de volverse humildes. Otros hermanos han llegado también al absurdo de aislarse de otras personas, ¿no? Se van a vivir como ermitaños o se juntan como los famosos monjes, las monjas, estos del Tíbet, ¿cómo se llaman? También son monjes, ¿verdad? Así se están denominados. Se aíslan de otras personas y de las comodidades físicas y materiales. O sea, hay inclusive comunidades enteras como los Amish. ¿Alguna vez han leído de ellos? ¿Sí? Ellos inclusive no tienen electricidad, todo lo fabrican, no ven tele, no tienen teléfonos. O sea, para evitar precisamente el contaminarse, ¿no? Cuando la bronca la lleva uno por dentro caminando a donde vas. Pero en fin, así surgen estas cosas, ¿no? Mas nadie, precisamente dice aquí, ha encontrado nunca
un lugar o una circunstancia que pueda ponerlo a salvo de los pensamientos y las tentaciones. Nadie ¿Hasta cuándo creen que se pueda lograr esto? Hasta la venida del Señor, o hasta que entreguemos aquí a la tierra nuestro cuerpo y nosotros vayamos a la gloria del Señor. Hasta ese momento nos graduaremos, hermano, y entonces ya no habrá ese tipo de batallar que hoy vamos a tener durante toda la vida. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros abrimos boquita con esto, yo quisiera leerles algo que encontré acerca del pensamiento, porque ¿qué hay en el pensamiento? ¿En qué parte está el pensamiento? En el espíritu, ¿sí? Ya recuerdan que son pensamientos, emociones y voluntad, ¿no? O inteligencia, ahí está todo. Dice que el pensamiento es la actividad y la creación de nuestra mente. Se dice de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad de nuestro intelecto. Como nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios el Padre, tenemos un intelecto. Digo, aunque a veces no parece, pero sí hay ahí, algo habrá de haber, dice, algo habrá de haber de intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales y reflexivas del intelecto o las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado un pensamiento. Ahorita ustedes están pensando algo, ¿eh? ¿Para qué vine? Mejor lo hubiera visto por internet, calientito, con un chocolatito. Pero bueno, ya estás aquí, hermano, ni modo. Por cierto, saludos a mis hermanos que están muy calientitos en la chimenea de su hogar. Qué envidia, hermanos, eso estaba yo pensando. Sean abstractos, dice, racionales, creativos, artísticos, etcétera. Se considera pensamiento también la coordinación del trabajo creativo de múltiples individuos como una perspectiva unificada en el contexto de una institución. Cuando nos ponemos a idear algo, ¿no? Como cuando tenemos nuestra junta de servicio, nuestros pensamientos los dirigimos y los ponemos en manos de Dios para ponernos de acuerdo y poder llevar a cabo las situaciones que se vierten en la iglesia. Ok, dice aquí hay unas definiciones. Pensar, dice, formar ideas en la mente, ¿sí? Imagen, son las representaciones virtuales desde su concepción acerca del proceso racional, subjetivo o interno de conocer, comprender, juzgar y razonar los procesos, objetivos y hechos. Ustedes ahorita están realizando eso. O sea, nuestro raciocinio, nuestra razón, nuestro razonamiento no puede estar separado de la espiritualidad, porque con eso comprendemos las Escrituras, ¿verdad? Ahora, lo importante es que ha sido renovado ese pensamiento. Al ser renovado ese pensamiento, nosotros tenemos que utilizar una forma distinta de vivir. Para eso venimos a la iglesia, para eso leemos las Escrituras y para eso tenemos que parecernos a Cristo, para que lo que antes, hermano, antes teníamos como norma de vida pecadora en práctica. ¿Cuál era la base de esa norma pecadora? ¿Quién me dice? Como punto fundamental. Ya ven que hoy nosotros dice que el fundamento que está en nosotros es Cristo, ¿cierto? Y que en base a eso, ahí vamos a crecer. La piedra angular es la base de nuestro crecimiento, pero antes también teníamos una base, como cuál les gusta, antes de ser de Cristo, y de ahí partía todo nuestro ser. El diablo. ¿Cuál? El diablo. Nuestra naturaleza pecaminosa, que le podemos llamar egoísmo, orgullo. O sea, el orgullo es la base, ¿no? Sí es verdad que el diablo influye porque tenemos influencia demoníaca fuerte y dura, ¿sí me explico? Pero pues de eso se vale el diablo. Inclusive hoy que estamos regenerados, hoy que somos nuevas criaturas, la influencia demoníaca sigue. Y a veces nos pega y nos pega duro.
pero a hoy sabemos que el diablo queda en un segundo término. De los tres que derrotó el Señor en la cruz, que fue al diablo, al pecado y al mundo, o sea, a los demonios, o sea, y al mundo, el más severo es el pecado que habita en nosotros. Ya no podemos repartir culpas, ya no podemos justificar que el diablo tiene la culpa o que el mundo tiene la culpa. No, es el pecado que aún habita en mí de una forma, ¿cómo le llamamos? Residual, exactamente. Entonces, al nosotros ya hoy tener una nueva criatura, entonces vamos a quitar constantemente, diariamente. Por eso les decía yo, vigilar, porque es verdad, mira, por decir, yo veo aquí una parte importante, hay 1, 2, 3, 4 mamás con niños chiquitos, ¿sí? 5, allá está otro niño chiquito. Y los vigilan constantemente, ¿verdad? Están al pendiente. Y con tantito que es el barazo de corrección, el consejo. Sí, porque de eso se trata. De eso se trata, que hoy nosotros vamos a vigilar cómo pensamos, por qué lo pensamos. Y de esa manera dice aquí que esas son las representaciones virtuales desde su concepción acerca del proceso racional interno de conocer, comprender, juzgar y razonar los procesos y objetivos y hechos. Ahorita ustedes ya realizaron este proceso con lo que se acaba de vertir y que nada más les recordé inclusive algunas cosas que ya saben, ¿no? Les recordé nada más algunas cosas que ya saben. La importancia de la persona que está en el púlpito, o sea, es enseñar, sí, o del maestro que les enseña en alguna clase, pero ustedes lo empiezan a recordar constantemente. Yo la otra vez les posteaba algo, decía un teólogo, ¿no? Yo tengo que predicar cada 8 días acerca de ¿qué era? De la justificación, porque cada 8 días lo olvidamos. Cuando se nos está recordando constantemente, o sea, tú lo tienes presente y lo vigilas. Por eso a mí me daba mucho gusto que hoy en esta época que empieza a vivir la iglesia, que entró a los 6 años, para 6 para 7, o sea, muchos de ustedes empiezan a poner dentro de sus redes sociales la palabra de Dios, empiezan a postearla de tal manera que empiezan a postear las doctrinas, ¿no? Empiezan a postear lo aprendido, empiezan a deleitarse y a conocer con lo que ustedes van asimilando en su pensamiento, ¿sí? En el juzgar se refiere a un juicio justo, ¿recuerdan? Que nosotros podemos juzgar, pero con un justo juicio. ¿Cómo es eso, hermano? Para recordarles algo de la palabra. Cuando nosotros juzgamos con justo juicio, quiere decir que el Señor va sacando de nuestro ojo la viga que traemos, lo va limpiando, lo va limpiando, lo va limpiando, y entonces ya podemos juzgar con justo juicio como personas espirituales y poder ayudar a otro a sacar la viga que trae en el suyo. Podemos empezar a hacer este justo juicio. No es que la palabra... ¿Quién recuerda cuando dice la palabra, no juzgues, porque con la vara que mides serás medido? ¿A qué se refiere? Juzgar hipócritamente, pero vamos a ampliarlo, Erika. Vamos a poner un ejemplo. Cuando dice el Señor que no juzgue, porque con la vara que mido seré medido, se refiere a que si yo les digo, hermanos, por favor, ahorita, ¿no? Hermanos, sean honestos, sean íntegros, no sean mentirosos, ¿sí? Porque la mentira es del diablo y la mentira la aborrece el Señor. ¿Y saben qué? Yo soy un mentiroso de primera. Ahí es el punto. Hermano, no robes, ¿sí? Y yo ando por ahí transando y haciendo business y negocios y comprando robado, fraudulento. Y a eso se refiere la palabra cuando dice, si juzgas, con la vara que mides serás medido, porque tú no has sacado de tu vida eso y estás recriminándole a otros lo que tú tienes en exceso o más, ¿sí? A eso se refiere. Pero cuando ya el Señor te va limpiando, no es que te vuelvas condenador de los hermanos, sino sí puedes hacer un juicio justo.
para que alguien inclusive un día se acerque a ti y te diga, hermano, escúchame, necesito un consejo de tu parte. Y entonces agarras y aplicas la consejería. Entonces a eso se refiere. Ok, ahorita les leo otras partes. Dice aquí que muchos cristianos luchan con este tema, sobre todo en nuestro mundo altamente tecnológico. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy muchas cosas nos invaden con la tecnología, ¿cierto? Hoy tenemos la televisión, el internet, el famoso, el bastoncito que es el teléfono. El teléfono inteligente, o sea, ha venido a ponernos de cabeza. De cabeza porque esta cuestión de la tecnología, la situación altamente tecnológica, o sea, sí y no empiecen a desviar la mirada, porque cuando empiezo a hablar de algo que yo padezco, como que le hago así, mira. No, así no. Pero no es una realidad que somos presas y esclavos del teléfono. Y yo me cuento entre ellos, hombre. Me ha pescado María Esther a las 3 de la mañana levantado viendo el teléfono. O luego Berta me dice, ya deje ese teléfono, ¿cierto? y así estamos. Y entonces cuando somos ya con esta situación, dice que sin embargo es esencial tomar el control de nuestros pensamientos. Es esencial. Proverbios 4:23, vayan a Proverbios 4:23, que es un clásico. Exactamente. Dice, pero vayan a él para que luego no digan que los estoy mintiendo y que no sé qué, y que hay el pastor. Fíjense, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, ¿qué es el corazón para nosotros según Dios? Nuestros pensamientos, nuestra mente. Es la parte que está en el espíritu. Cuando oigas de mi corazón, soy duro de corazón, es que mi cerebro está bien cabezón. Entonces dice, el corazón incluye la mente y todo lo que procede de ella, todo lo que procede de la mente. Ese es el corazón. Por eso el Señor dice, sobre todo, tus ojos, tus orejas, tu cuello, tus piernas, todo, sobre todo de eso, vigila tu corazón, vigila tu mente, porque de ella empieza a brotar la vida. Y si hoy nosotros somos nuevas criaturas, o sea, tenemos que dar un testimonio real de que hay un cambio. Yo les posteaba el otro día, si la iglesia no sirve para hacer un cambio en mi vida, decía un teólogo, entonces se ha convertido en un show dominguero. Por eso es que mucha gente llega a las iglesias y si no hay algo como show que les llame la atención, se aburren. Pero una vez saliendo de ahí, sigue la vida igual, destrampada, desobligada, inestable, pecadora, aburrida, en fin, ¿no? Entonces la idea es que Dios transforme nuestra mente. Por eso Proverbios, que es un libro, es un libro de sabiduría, dice, date cuenta que de ahí, o sea, surge tu vida, de tu mente. Entonces dice aquí, es más fácil librar nuestras vidas del pecado si lo atacamos en ese nivel fundamental de pensamiento. Cuando tú estás vigilando el pensamiento perezoso, el pensamiento lujurioso, el pensamiento egoísta, el pensamiento, ¿qué más? ¿Qué más de tipo de pensamientos hay? Ocioso, vicioso inclusive, iracundo. Cuando tú estás vigilando ese tipo de actitudes, dice que es mucho más fácil aquí, es fácil librar nuestras vidas de pecado si lo atacamos a ese nivel, al nivel del pensamiento, en vez de esperar que se arraigue, porque una vez que se arraiga el pensamiento, ¿sí? Decía, antes había un pensamiento también que tenía alguien por ahí que decía, tú no eres culpable,
Tú no eres culpable de que los pajaritos revoloteen alrededor de tu cabeza, pero sí eres responsable si los anidas. Son los pensamientos. Los pensamientos van a venir, hermano. Van a venir todos los benditos días. Van a venir de todo tipo de pensamientos a tu vida, ¿sí? De maldad, de felicidad, de arrogancia, de pecado, de muchas cosas van a llegar. O sea, y no eres culpable, porque acuérdate que todavía somos imperfectos, esa es la palabra correcta. Pero si tú, ahorita vamos a ir para allá, empiezas a recordar que eres un hijo de Dios y que tienes la responsabilidad, o sea, de empezar a frenarlos ahí, ¿sí? Porque ¿cómo se le da vida al pecado? Cuando el pensamiento se anida, llega el pecado, le das vida y luego ¿qué engendra? Muerte, ¿no? Ok, entonces dice, en vez de esperar que sea arraigado de nuestras vidas por nuestras acciones y luego intentar sacarlo, porque ya cuando está la bronca encima, ya cuando tienes bien arraigada la situación, que no pudiste parar en el pensamiento, ya le diste vida, ya engendraste muerte. Y ya cuando esté esa bronca en tu vida, o sea, sí, también hay posibilidad, pero te va a costar más trabajo, más esfuerzo, vas a tener que entrar en una disciplina, vas a tener que venir a varias sesiones de consejería, ¿sí? Para que de esa manera vayas empezando a caminar otra vez, ¿sí? Muchos llegan espiritualmente otra vez como si estuvieran muertos, ¿sí? Porque apagaron la voz del Espíritu Santo, le dieron rienda suelta al pensamiento, entraron en pecado y ahora está la situación fuerte, ¿no? Y a veces decimos, pues yo creo que esto no se me va a dar. No, sí se da, hermano. Ya una ocasión dimos un estudio acerca de las cuestiones por qué se abandonan los ministerios, ¿verdad, Pepe? ¿Sí? Y dimos como 6 puntos de cuáles son las principales causas por las que una persona abandona su ministerio. Y una de ellas, el principal y el mayor, es el orgullo. El orgullo. Por orgullo las personas, la otra es la situación monetaria, se abusan, ¿sí?, de la cuestión monetaria, ¿sí? Hay pastores que ya saben cómo se enriquecen, se endrogan, se meten en muchas broncas y de repente les cae la bolita y los aplasta. Otra cuestión es la situación sexual, que de repente también se meten al adulterio y a muchas cosas y les cae encima, y son factores que empezaron con un pensamiento, ¿no? Decía un juez que era muy honesto y era muy íntegro, y lo estaban enjuiciando ahí en Nueva York, que era uno de los jueces más intachables, y de repente se le acercó el de la prensa y le dijo, pero pues ¿qué pasó con usted? Dice, es que un día crucé la línea, se me hizo fácil y dije, hasta aquí. La crucé, pero no lo vuelvo a hacer. Dice, una vez que cruzas la línea te es fácil. Por esa situación nosotros debemos pararlo a nivel fundamental del pensamiento. Cuando llega ahí, ¡pum!, que te des cuenta por qué estás pensando así, por qué te llega ese pensamiento. Tú ya sabes que es pecado, hermano. Tú ya sabes que no te tienes que meter ahí en esa situación, y ahí frénalo, ¿sí? Ora. Bueno, ahorita vamos a ir a las partes de cómo bíblicamente, ¿no? También hay una diferencia entre ser tentado, ¿sí?, que es que es un pensamiento que entra en la mente. Cuando llega la tentación, el pensamiento entra a la mente, ¿recuerdas? La diferencia de pecar ya es meditar sobre un mal pensamiento y ya revolcarte en ese lodazal. Por eso hay otro pensamiento que dice, una oveja puede caer en el lodazal, pero un puerquito se revuelca en el lodazal, ¿no? Que la oveja, ¡pum!, y sale, ¿no? Espérame, y se activa a través de oración, de práctica, sale de ahí, pero ya el puerquito ya no, ese se sigue revolcando una y otra, ¿ok? Es importante entender que cuando un pensamiento entra en nuestra mente, lo examinamos basado en la palabra de Dios. Debemos examinar ese pensamiento basado en la palabra de Dios
y determinamos si debemos continuar por ese camino o rechazamos el pensamiento y lo reemplazamos por otro. Si ya hemos permitido que se forme un hábito en nuestros pensamientos, es más difícil cambiar el rumbo de nuestros pensamientos, tal como es difícil sacar un auto cuando se cae en el lodo, ya ves que se atasca y no sale, ¿no? Hasta que no llegan a empucharte a otro. Y ponerlo de nuevo sobre el asfalto. Aquí hay algunas sugerencias para tomar el control de nuestros pensamientos y deshacernos de esos malos pensamientos. Pero primero vamos a 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. Porque esa es la forma como nosotros vamos a parar, vamos a destruir. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio en la obediencia a Cristo. ¿Cómo vamos a destruir ese tipo? Porque cuando leemos este versículo, ¿saben qué pasa ahí? Que muchas veces pensamos que nosotros ya estamos bien sanotes mentalmente y que vamos a predicar la palabra para destruírsela al otro, al que está al ladito, al que está enfrente, a mi vecino, a mi pariente. No, o sea, sí es cierto que son las armas del apostolado que dice Pablo, son las armas, que no tenemos armas carnales, filosofías con que destruirlo, sino con la palabra, pero tengo que empezar por mí. Tengo que empezar a destruir esas especulaciones y ese razonamiento altivo que me embarga en un solo día. De verdad, hermano. Porque eso es lo que hace asequible la vida, tanto de una manera individual como de una manera grupal. ¿No te ha pasado que muchas veces has vivido un día bonito, a todo dar, y de repente quien viva contigo llega externamente de afuera y trae ese pensamiento altivo, esa especulación, así, y prácatelas, un solo comentario y empieza la guerra, una sola salida hiriente y empieza la guerra? Entonces quiere decir que tú no estabas tan bien, ¿verdad? Porque si hubieras estado en paz, no sigues ese juego. Simple y sencillamente te conservas en paz, como en otras ocasiones ha pasado. Llega alguien y llega de malas, o llega X con una especulación que dice aquí altiva y razonamiento altivo, y tú sigues permaneciendo ecuánime. ¿Esto te ha sucedido? Ok, pero si no es así, si es más continuo el hecho que dependas de que la persona, la otra, esté bien, pues algo anda mal. Algo anda mal, porque no es dable, según lo que está diciendo el Señor Jesucristo, que nosotros, o sea, lleguen y nos pongan mal a cada rato, o cuando lleguen, o que yo dependa del estado de ánimo de la persona que vive conmigo, sea quien sea, sea el esposo, la esposa, el tío, la tía, el sobrino, la hija, el hijo, quien sea, ¿no? La abuelita. Llega la abuelita y le tiran decían en otro lugar, le apagan su velita de la sobriedad, ¿no? Anda así con su velita, bien contento y hasta y llegas a casa y la mujer, oye, que fíjate, chillar el otro, no, o sea, entonces algo anda mal, ¿no? Entonces, por eso, vigilando los pensamientos, quiere decir que yo me debo de mantener ecuánime en cualquier circunstancia que sea. A veces no es posible, somos imperfectos, ¿sí? Pero si la mayor parte del tiempo sucede que yo puedo, como dice aquí, ¿no? Ver que si dice, tal como es difícil sacar un auto de un profundo lodazal y ponerlo sobre una nueva asfalto, o sea, cuando ya estoy acostumbrado a este tipo de reacciones, y a veces ni me doy cuenta,
y empiezo a justificar, es que no es posible vivir contigo, porque mira que tú tienes la culpa, eres esto y lo otro, y yo no me doy cuenta que yo no me he purificado de mis pensamientos, yo no he trabajado conmigo mismo, o sea, en fin, yo no me doy cuenta de eso. Ok, dice aquí, estar en la palabra de Dios para que cuando un pensamiento pecaminoso entre en nuestra mente, o sea, que es la tentación, podamos reconocerlo por lo que es y saber qué rumbo tomar, ¿no? El que tú quieras, el que estés razonando ahorita, o el que te haya agobiado en esta semana, o el que te haya agobiado siempre, ¿no? Dice, Jesús en el desierto respondió a cada una de las tentaciones de Satanás con una escritura que tuvo aplicación a la dirección que él supo que su mente debería de tomar en vez de empezar por el camino del pensamiento pecaminoso. Y fíjense bien, ¿qué diferencia hubo entre la tentación de Satanás a nuestro Señor en la tentación que viene de Satanás hacia nosotros? ¿Qué diferencia hay? Exactamente, el Señor Jesucristo era un hombre perfecto, pero era hombre. ¿Sí me explico? Y si ahorita vamos a revisar esto, ¿sí? Lo atacó con cosas que son realmente necesidades básicas. O sea, no llegó así con el con el super pecado, ¿no? Que luego a veces nos está agobiando, ¿no? Sino llegó con una necesidad básica con el Señor, como el hambre, el alimento. Entonces muchas veces por ahí llega la situación, ¿no? Muchos de nosotros, no todos, ¿no? Pero como yo, a veces comemos no cubriendo la necesidad básica, sino entramos en el pecado de gula. Y ahí está mal. Y luego andamos comprando el bonche de pastillas, la dieta de no sé qué, de la luna, del sol, de las estrellas, o nos vamos al ese, ¿cómo se llama? Iba yo a decir al almidón con azúcar, pero no por Entonces, cuando nosotros vigilamos la necesidad básica de comer, y es bien difícil, de verdad, hermano, de verdad. Hacemos promesas y más promesas. ¿Dónde está mi princesita? Ya se metió, ¿verdad? Estábamos orando el otro día, muy fervientes, que Dios nos permitiera cambiar nuestro modo de comer. Y terminando de orar me dice, vamos con la señora de los sopes. Ya está el otro débil, pues vamos. Pero es una necesidad básica, porque ahí llegó el Señor y le dijo, dice, no, y ahora ya se está gestando para el lunes, ya no va a haber pan, pero va a haber ponche. Bueno, ok. Entonces dice aquí, ok, cuando fue tentado a suplir su necesidad física, o sea, el hambre, ¿no? ¿Qué le dijo? Convierte, pues tú eres el mero mero, las piedras en pan, ¿sí? Él recitó el pasaje sobre la importancia de confiar en Dios. Ahí está el punto. Digo, muchas veces lo vamos a lograr y otras no, pero es una práctica. Es una práctica. De hecho, muchas ocasiones te ponen la lona, la necesidad básica. Yo tomé la decisión ya, y hasta ahorita, y échenme la mano con su oración, de empezar ya a hacer ejercicio, ¿no? Miren cómo está aquí, ¿no? Y me agarro caminando, empecé con, ¿cuánto? Media hora, ¿no? Media hora empecé caminando, me doy las vueltecitas hasta acá, ¿no? Un día porque quise correr y no, pues estoy muy pesado, entonces como que me empezó a doler, ¿no? Empecé a caminar, y entonces hay que empezar a hacerlo, porque el otro día me fui a no sé dónde, subí 2 pisos y casi me muero. Estaba yo, pero mal, me paré y dije, ya creo que hasta aquí llegué, hasta aquí llegó su pastor, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no?
una necesidad básica de la cual se abusa y luego entra el sedentarismo. Imagínense, ¿no? Entonces hay que empezar a tomar, y ya, al menos, ya no vamos a comer pan, ¿verdad? Pero sí son despacio. Pero eso sí no lo hemos podido erradicar. Pero para allá vamos. Entonces dice aquí, por decir, tenemos otras necesidades básicas. ¿Cuáles son? Alguien que me diga algo, otra necesidad básica, ¿verdad? El cubrirse o sea, es una necesidad básica, comprar ropa. ¿La qué? La casa, el vestido y el sustento, ¿no? ¿Qué otras necesidades básicas hay? La salud, sí, exactamente. Para todo el ser humano una necesidad básica es la actividad sexual. También. No se pongan así, hombre, pues si no, el sexo no es malo. No hable de eso, pastor, porque eso es tabú. No, o sea, les comento esto porque ahí también debemos frenar nuestros pensamientos. Ustedes saben que el Señor Jesucristo nos manda a que tengamos una actividad sexual siempre y cuando sea en el matrimonio. Y si tú no oras, porque no oramos muchas veces, inclusive los sábados, por aquellas personas que no están casadas, ¿sí? Y que también están vivas y que tienen una actividad sexual, pues hay que empezar a hacerlo. Están los jóvenes, hay madres que son solteras, ¿sí? Hay gente que es soltera y que no tiene, o sea, un esposo, pero que también es una necesidad básica y que también puede tener una lucha constante, ¿no? Vean lo que dice Primera de Corintios 7. Vamos a Primera de Corintios 7. En el versículo 1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. ¿Ok? No obstante, por razón de las inmoralidades, ¿sí saben lo que quiere decir eso? Ok, que para que no te metas en problemas de pecados sexuales, de depravaciones, de cosas así, dice que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla con su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con su marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No manipulen el sexo, esposos. ¿Sí? Dicen, no manipulen, ni tu esposo ni tu esposa, sino estén en la misma sintonía. No te prives el uno del otro, excepto de común acuerdo, ¿sí? De un común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarte a la oración. Vuelve después a juntarte a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. ¿Ok? Dice, mas os digo por vía de concesión, no como una orden. ¿Hasta cuál era? Hasta el 9, ¿verdad? Sin embargo, dice, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, no obstante cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y una de otro. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos que se quedaran como yo. ¿Cómo estaba Pablo? Solo. Pero él tenía el don del dominio propio. Para él no había inconveniente de caer en una inmoralidad, porque tenía ese don. Él pudo vivir hasta que fue decapitado sin sexualidad y se la llevó tranquilo. Dice, yo desearía, ¿no? Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse, dice ahí. ¿Sí? O sea, si no tienes dominio propio, mejor busca una pareja. No os hagáis. Ok, entonces, y esto también, en relación a lo que yo decía,
las mujeres o los hombres que no tienen una pareja tienen que buscar la pureza a través de la oración. No hay otra forma que diga la Biblia, sino a través de ver qué simboliza el matrimonio cristiano. ¿Qué simboliza? Porque es un símbolo. Cristo y la iglesia, ¿no? Entonces ellos, viendo ese parámetro, ahí oran por su pureza, y si en esa situación se dan cuenta que realmente tienen el dominio propio, pues que se queden como Pablo, no tienen ningún problema. Pero si no es así, les va a pasar lo que a los sacerdotes católicos, que por haberles prohibido casarse, la mayor parte de ellos se fue a beber aguas sucias. Y hay que tener mucho cuidado, porque nace en el pensamiento, y después se lleva a la obra, ¿ok? Entonces, por esa situación, al llegar la tentación o el pensamiento a la necesidad básica, ya vimos que hay muchas, ¿no? También hay que tener mucho cuidado, hermano. También hay que luego ponerle el freno antes de que sea algo difícil, ¿no? ¿Cuál fue la otra? Dice, cuando fue tentado a servir a Satanás con el fin de obtener la gloria del mundo, él sacó hasta el pasaje que dice que estamos para servir y adorar solo a Dios y hablar de la gloria que pertenece a Él y a los que son suyos. Recuerdan que ahí habla de una gloria para mí, ¿cierto? Dice la gloria del mundo. Ahí cuando llegan los pensamientos que yo quiero robarle la gloria a Dios, ¿no sucede así a veces a menudo? Cuando yo hago un acto de buena fe, cuando yo hago un acto como cristiano, y inmediatamente, ¿qué dice la palabra? ¿Qué debo yo pensar cuando alguien llega y te diga, bien Martita, qué bueno que hiciste esta obra? ¿Qué debo yo pensar? Para la gloria de Dios. Pero a veces no, así nos gusta, aunque sea tantito, Señor, dame chance 10 minutitos de regodearme en esta situación. ¿No te ha pasado? Oye, qué buen trabajo hiciste, Arturo. Ya nomás. Y ¿cómo se siente? Uno, ¿no? O sea, oye, qué buen discernimiento tiene el Eric, ¿no? Y para la gloria de Dios, ni se parece al papá. Para la gloria de Dios, ¿cierto? Pero uno luego, la tendencia, oye, qué comida tan rica te salió, Karen, el día de las hamburguesas. No, hamburguesas eran mole ¿no? Hojaldras con mole. Y luego la Karen, no, y es para la gloria de Dios. Pero esto es también muy común y muy cotidiano, ¿no? Que nos suceda como seres humanos. ¿Qué llegó y qué le dijo Satanás al Señor? ¿Qué le dijo ahí? Exactamente, mira, todo esto a mí me ha sido dado, pero si te postras y me honras, te lo entrego, la gloria del mundo. ¿Cierto? Y esto es muy común en nosotros. De hecho, es lo primero que nos llega, ni hay que asustarse. Es lo primero que nos llega, la satisfacción interior, ¿no? Ay, qué buena doctora. Y la otra que está ahí también ahí en internet, no, si es que está, no está. Entonces nosotros ahí, a ese nivel pensamiento, mira, no, es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios, es para la gloria de Dios. Aunque tarde un tiempo y que realmente esto se cristalice en mi corazón, debemos repetirlo a cada rato, aunque yo todavía siga queriéndole robar la gloria a Dios. La tercera, ¿cuál fue? Probar a Dios para ver si Él está allí y cumple lo que prometió, porque le dijo, si te subes al pináculo y te avientas, los ángeles te van a agarrar, ¿no? Y muchas veces también ahí queremos probar a Dios, y más en el versículo ese que dice, prueba a Dios y verás que te va a dar dinero, y ahí está uno, como cochinito del ahorro, ¿no? Metiéndole.
¿eh? Y yo escuchaba la otra vez a un pastor que se llama Josías Growman, no sé si lo han escuchado, que hay un culto que da acerca de cómo se sacan de contexto los versículos. Así búsquenlo y verán que está muy bueno para que vean cómo los libros del Antiguo Testamento no se pueden tomar los proverbios como promesas, ¿eh? No sé, pues es un libro de sabiduría. Y muchas veces decimos, cuando el niño es instruido y cuando sea grande, creemos que es una promesa de Dios, ¿no? Y de repente vemos que el niño es instruido en su niñez y cuando crece se vuelve un desastre, porque no son promesas. Entonces todo esto lo tenemos que ver de esa manera, hermano, a nivel de cuando llega a nuestro pensamiento, porque aquí lo estamos procesando. Ok, entonces dice aquí, vivir en dependencia es el segundo punto. Para que nosotros podamos tener vigilado mis pensamientos, ¿sí? Tenemos que vivir en dependencia de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Porque cuando principalmente a través de la búsqueda de su fuerza, a través de la oración, ahí está el punto que yo les decía, por qué el joven tiene que buscar su pureza a través de la oración. Vean lo que dice Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. ¿Ya estás ahí? Este es el pasaje clásico de Jesús cuando está en Getsemaní y está orando. ¿Ok? Entonces dice el 40, vamos a ver del 40. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Vela y ora para que no entres en tentación. O sea, aunque es un contexto en base a lo que va a sufrir Jesús, o sea, esto sí es una aplicación para todos. Cuando haya tentación, hay que orar y velar constantemente para que no entre en tentación. El espíritu está dispuesto, pero recordemos que nuestra imperfección es debilitante a cualquiera, hermano. Esa es la carne, la parte imperfecta de nuestro ser es débil. Por esa circunstancia tenemos que redoblar el esfuerzo. Y nosotros ya sabemos el índice de lo que es orar, no son vanas repeticiones, sino son pedimentos al Señor conforme a su voluntad. ¿Recuerdas? El Señor sí quiere verdaderamente que yo viva santidad, ¿o no? Entonces, si yo pido fortaleza, santidad, y específicamente lo que ya detecté que me está inquietando, ahí tengo que velar y orar, recordando que no soy la fortaleza andando, que no soy el cristiano que tiene 20 años en el Evangelio y que ya soy maduro y de aquí para adelante, pensando en que verdaderamente hasta que entregue el equipo aquí, yo voy a tener necesidad de esa dependencia y de orar para que yo no entre en tentación. Dice aquí, si nos basamos en nuestra propia fuerza, ¿qué va a pasar? Fracaso. Por eso dice el Proverbio 28:26, vámonos a Proverbios 28:26, que también es un clásico. Proverbios 28:26. ¿Ya estás ahí, hermano? 28, ¿qué te dije? Ok. Dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. ¿Ok? Nunca debemos confiarnos que nosotros podemos solos. Porque inclusive cuando tú tienes un buen ejercicio de tu pensamiento, todo lo que hagas,
Es más, algunos que ahorita platicábamos que van a hacer algún deporte, hasta en eso, ¿no? Máxime si es trabajo. Máxime, bueno, las mujeres cuando cocinan, de verdad, ponerse en manos de Dios. Nosotros estábamos perdiendo la brújula, que los miércoles no orábamos para ponernos en manos de Dios para empezar el culto, y como que lo que estábamos haciendo como bajo nuestras propias fuerzas, o confiados en que como que ya no la sabemos, ¿no? Hasta que llegó una reprimenda por ahí, nomás los domingos necesitamos la fuerza del Señor, del Espíritu Santo, o también los miércoles. O cuando empezamos el discipulado no oramos. Sí oramos, ¿no? Sí. No así como servidores, pero yo refería a los servidores, que los miércoles, nomás la oración que hace el pastor aquí ya arrancábamos, pero no nos poníamos en sintonía. Nosotros los que tenemos un servicio, servimos todo el tiempo. A mí no me gusta mucho el aspecto del descanso, porque me aburro, en serio. Pero ni modo, Ankara me tiene atado. ¿Sí saben qué es Ankara? Es un juzgado de allá ahí se me fue el país ahorita. No sé si es pakistanos, que son férreos, ¿no? Y es Turquía, es en Turquía, sí. Son férreos y ahí lo que se dice, se hacen así, ¿no? Yo les dije, pues, ¿para qué descansamos? ¿Que Satanás tiene vacaciones? Y me dijo Ankara, no, vamos al descanso. Y ya yo pensé que después de la pandemia ya se les había olvidado, ¿no? Pero de repente apareció ahí, que no hemos descansado. Bueno, vamos a descansar. Ok, entonces, la dependencia del Espíritu Santo, ¿no? Acuérdense. 3, no alimentar nuestras mentes con aquello que promueve los pensamientos pecaminosos. Si el estar demasiado tiempo acostado de ocioso te produce pensamientos pecaminosos, párate de ahí. No estés esperando que ya, ahora puedes estar ahí y tranquilito, ¿no? No, dice, esta es la idea de Proverbios 4:23. Ahí, regrésate tantito. Proverbios 4:23. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida, lo que leímos hace rato. Y luego, dice, debemos guardar nuestros corazones, lo que permitimos en ellos y lo que meditamos. Fíjense que Job dice aquí, hice un pacto con mis ojos. No lo busques, te lo voy a leer yo. Está en Job 31:1. Si quieres buscarlo, búscalo, pero te lo voy a leer. Hice un pacto con mis ojos. ¿Por qué Job hizo un pacto con sus ojos? ¿Por qué creen? Porque los ojos, ¿no dijimos el otro día que la codicia en dónde nace? En lo que vemos. Entonces él hace un pacto con sus ojos, Job. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Esto está enfatizado al varón, que nosotros somos, dicen los psicólogos, eso dicen, ¿no? ¿Quién sabe? Que somos visuales, ¿no? Que somos muy visuales nosotros vemos las formas de la mujer y por ahí entra la tentación y entra el mal pensamiento. Por eso aquí en la iglesia les pedimos a las damas que vengan vestidas de una manera decorosa. Algunas veces se ha dicho que porque hay gente que tiene problemas de lujuria. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de gente? ¿O a qué mínimo se refiere? ¿No? Es en general el varón. De verdad. Claro que aquí somos un poquito más así como recatadones con la vista, ¿no? Como que no me vayan a ver no, por eso se pide que la mujer venga vestida de una manera decorosa, porque todos tenemos ese problema, pero también las mujeres. Sí, Job menciona esto de él, pero también, mujer, tú haces un pacto con tus ojos. Así como nosotros, por eso, si somos íntegros en nuestro trabajo con nuestros ojos y con nuestra mente, no nada más sería en la iglesia recatarnos, sino cuando andamos en la calle,
cuando andamos manejando, ¿no? Cuando andamos en el centro comercial. ¿En dónde más? En la playa yo creo que es imposible, pero ya tiene mucho que yo no voy a la playa. Pero en todos esos lugares dice guarda, y precisamente le está haciendo alusión, dice, ¿cómo había pues yo de mirar a una virgen? Job, él veía a las mujeres como sus hermanas, porque a un pariente, a una hija, a una hermana, a un hermano, o sea, como que lo ves con más decoro, pero también existe el incesto. Entonces, por eso el Señor pide todo esto, ¿no? Romanos 13:14 dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. O sea, vístete del Señor Jesucristo, todo el tiempo trabaja la santidad, busca su palabra, porque mira, si tú eres una persona que busca su palabra intensamente, diario, y estás deleitándote, lo más lógico sería que tú fueras una persona más santa, ¿cierto o no? Porque si no es así, entonces eres un condenado hipócrita. De verdad, y yo puedo estar todos los días posteando, aunque me gusta estar posteando la palabra, o sea, y si yo no llevo esto a la práctica, entonces sería un condenado hipócrita. Porque dice aquí la palabra, y es muy clara, Romanos 13:14, vístete del Señor Jesucristo, no proveas para los deseos de la carne. Vestirme del Señor Jesucristo, pues es trabajar la santidad, leer su palabra, meditarla, orarla, o sea, empezar a comportarme como lo que soy, un hijo de Dios. Entonces, si no es así, entonces soy un hipócrita. Por tanto, debemos evitar, fíjense bien lo que debemos evitar aquí, que dice. Algunas revistas, ¿sí? ¿Cierto? Hay revistas que no son propias. Hay revistas que traen desnudos, ¿no? Hay revistas que no son propias de ver, o sea, videos. Ahora, el celular es una fuente de tanto de pornografía como de sensualidad. De verdad, hermanos. Tú métete ese rollo de los videos en Watch. ¿Te has metido al Instagram, a los videos? ¿Varón? Sí. ¿Cómo están? Hay que cuidar todo eso. No sé si haya alguna aplicación, ahora el rato que nos diga el joven de allá atrás, si hay alguna aplicación para bloquear todas esas cosas. Sería necesario, hasta que yo alcance la madurez de decir no a ese tipo de videos. Páginas web, conversaciones, hermano. Conversaciones. Tal vez con los hermanos no se dé, pero si tienes por ahí un jefe que no es cristiano, si tienes el trabajador que no lo es, si tienes amigos en la chamba que no son cristianos y te prestas a las conversaciones morbosas, ¿sí? Situaciones que nos llevarían a una caída. Debemos evitar pasar tiempo con aquellos que nos animarían a andar en caminos equivocados. Por eso yo les digo, hermano, que nosotros no podemos tener una relación íntima con aquellos que no son cristianos. No los vamos a desechar, a odiar, ni a repudiar, pero no podemos, hermano. Porque si tú vas y te juntas con personas que no tienen tus convicciones, ¿qué dice el viejo refrán? El que con lobos anda, a aullar se enseña. Pues claro. Y esto es igual para el hombre y para la mujer, ¿eh? Si tú por ahí todavía conservas a la comadre que de antaño, ¿cómo la voy a rechazar? ¿Cómo le voy a tocar las golondrinas? ¿Cómo le voy a decir, hágase para allá? No, pues es mi comadrita de hace 500 años. Sí es mal hablada, pero es ella, ¿no? Ajá, en serio. O sea, por eso pide aquí que al vigilar este tipo de cosas, ¿sí? Y de veras, tal vez uno sonaría como a legalista, pero ya estoy preparando el del legalismo. Probablemente lo damos, porque viene ahorita preguntas y respuestas 2. Entramos con el legalismo, para que veamos cuál es una línea y cuál es la otra, ¿no? Ok, y el cuarto dice, buscar intensamente a Dios.
La cuarta sugerencia es buscar intensamente a Dios. Teniendo la visión bíblica y las búsquedas piadosas por los pensamientos, para evitar los pensamientos pecaminosos. Este es el principio de la sustitución. Me parece que, te pregunto a ti, Marlene, porque pues, tú estás enfocada en eso. En la psicología me parece que hay gente que menciona cancelar. Cancelo esto y cancelo aquello y cancelo. Aquí no vamos a cancelar, aquí vamos a sustituir. Que en el momento en que llegue el pensamiento de cualquier índole, lo vamos a sustituir. Cuando tentados a odiar a alguien, reemplazamos esos pensamientos odiosos por acciones piadosas, le hacemos el bien, hablamos bien de ellos y oramos por ellos. Ahí sustituimos. No, aquí entre la sala no creo que no haya quien tenga a alguien que todavía haya cierto cosa que sienta por alguien, ¿no? Entonces, en el momento en que llega eso, lo ves o tienes alguna situación, en lugar de odiar, dice que cambiemos por la oración que tenemos que hacer por ellos, hablando bien de ellos, ¿sí? Nos hacemos un bien nosotros. No ellos, porque probablemente ellos no cambien. Mateo 5:44. Mateo 5:44. Mateo 5, versículo 44. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Esto por qué fue, hermanos? ¿Quién lo recuerda? ¿En qué parte de la Biblia dice que odies a tus enemigos? ¿Alguna vez Dios mandó esto? Porque Jesús dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Alguien sabe en qué parte del Antiguo Testamento está esto? Que si está o Dios lo mandó. ¿No? No es que no esté en la Biblia. Esta era una tradición de los fariseos, que lo hacían ley, ¿no? Como ahora cualquier tradición o costumbre que te impone una religión. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dice, esta es una tradición que inventaron los fariseos, pero ahora yo te digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Ya entendiste? Entonces, por esa razón, estamos buscando intensamente a Dios con nuestro pensamiento. Sí, siempre habrá alguien que te purgue el hígado, o que te haya hecho algún daño inclusive, algo que marcó inclusive tu vida, ¿no? No. ¿Qué más? En lugar de robar, debemos trabajar duro para ganar ese dinero. No podemos permitirnos, hermano, ya hacer cosas fraudulentas para ganar dinero. No podemos permitirnos, dice luego buscar oportunidad para dar a otros en necesidad. Efesios 4:28. Efesios 4:28. Efesios 4:28. Y cito, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Sí, ahora hay que redoblar el esfuerzo, pero ya no buscar algo que nos produzca más dinero, pero haciendo el robo, el fraude, la tranza, el comprar robado, en fin, ¿no? Mírate, porque muchas veces, aún no teniendo negocio, te llegan, mire pastor, aquí está esta bicicletota de montaña, deme 100 pesos, nueva, ¿de dónde viene? Robado. Ok, cuando somos tentados a codiciar a una mujer, quitamos nuestra mirada, alabamos a Dios por la manera que Él nos ha hecho, masculinos y femeninas, y oramos por la mujer. Por ejemplo, Señor, ayuda a esta joven a conocerte si no te conoce y a experimentar la alegría de caminar contigo. Y luego pensamos en ella como una hermana.
Muchas ocasiones aquí vienen con un aspecto equivocado. Vienen a buscar pareja. Y a veces la obtienen y se van. O a veces vienen a ver a quién seducen. No, hermano. Es más, por eso yo siempre les he dicho, hombre con hombre, mujer con mujer. Si a ti, mujer soltera, un día te busca un varón y llame a la iglesia, ¿qué harías? Un varón que conozcas, no sé, en tu trabajo, te presentaron, ¿no me lleva a la iglesia? Quiero conocer de Cristo, ¿qué harías? ¿Qué? Magos. Ajá. Exactamente. Cuando se enfrenta a la gente con la realidad, y ves el propósito por el cual venían. No venían con un propósito sincero. Entonces, yo creo que lo más dable es, pastor, hermano o hermanos, hay un varón que quiere conocer del Evangelio, ¿me acompañarías con tu esposa? Vamos por él. Vamos por el varón, ¿no? Varón, la amiga de tu trabajo, la secretaria, quiere venir a conocer del Evangelio. Ok, sí, esposa mía, es soltero, pastor, vamos con su esposa, sí, hermano, vamos con su esposa, sí, no, sí, es que sea cristiana. ¿Sí me explico? Por esa situación. La Biblia habla a menudo de despojarse de pensamientos y acciones malas y luego vestirse de acciones y pensamientos piadosos, simplemente buscando despojarse de esos pensamientos pecaminosos sin reemplazarlos con pensamientos piadosos, deja un campo vacío para Satanás para que venga y siembre la cizaña. Por eso nosotros siempre debemos tener ocupada nuestra mente con las cosas de Dios, pero practicando. ¿Sí me entiendes? No nada más como loro, leyéndolas, repitiéndolas o buscando un propósito equivocado en mi corazón. No, practicándolas. Una cosa final y la más importante. Estos métodos no serían de valor si no hemos puesto nuestra fe en Cristo como Salvador. ¿De acuerdo? Esto es absolutamente por donde debemos empezar. Sin esto no puede haber victoria sobre pensamientos pecaminosos y tentaciones. Y las promesas de Dios y el poder del Espíritu Santo disponibles para sus hijos no son para nosotros. Dios bendecirá a aquellos que busquen honrarlo con lo que más le importa, lo que somos por dentro, lo que somos verdaderamente por dentro. Y no solo lo que aparentemente queremos ser ante los demás. Que Dios haga válida la descripción de Jesús a Natanael. ¿Cuándo te habló? Natanael, un hombre o una mujer en el cual no hay engaño. Así le dijo a Natanael cuando lo conoció, ¿recuerdan? ¿O no se acuerdan? Vámonos a Juan 1:47. Era el que estaba ¿bajo dónde? Bajo de una higuera. Juan, ¿qué dije? Juan 1:47. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esforcémonos, hermanos. Esforcémonos en lo que yo alguna vez le llamé la loca de la casa, que son los pensamientos. Porque, hijo, ¿cómo le da uno vuelo ahí a la mente, ¿no? A la imaginación, a las cosas. Sueños guajiros, por ahí dicen, ya déjate de sueños guajiros, céntrate en la realidad, crece, pero ahí empieza la bronca, en los pensamientos. Si los detenemos desde un inicio, con los 4 puntos que se dieron, hermano, o sea, entonces vamos a realmente a tener la oportunidad de crecer, y de crecer en Cristo,
para poder ser útiles a otros. Mientras no sea así, no se va a poder, ¿no? Seguiremos engañándonos, seguiremos engañando a otros y no va a haber ese tan ansiado proceso de santidad progresiva que queremos en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche en donde nos has traído una palabra en estudio, Señor, para que nosotros pongamos atención a nuestros pensamientos, Señor. Que los vigilemos todos los días de nuestra vida. Cada latido de nuestro corazón estamos pensando algo. Inclusive aún durmiendo, Señor, nuestra mente sigue trabajando. Queremos pedirte, Padre, tu asistencia, el poder del Espíritu Santo, buscarte ansiosamente, frenarlos ahí en el área del pensamiento, Padre. Pedirte honradamente, Señor, seguir todo lo que nos has marcado que tenemos que evitar de una manera constante, Señor. No permitas, Padre, en nuestro corazón, redárgúyenos, repréndenos, disciplínanos, Padre, lo que tú tengas que hacer con nosotros para que no caigamos, Señor, en esos baches tan oscuros, Padre, para que verdaderamente mostremos que somos tus hijos y que desde nuestro pensamiento, Señor, nosotros podamos frenar todo aquello que se pueda convertir en un problema de pecado practicado. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.